Y sigo conversando con ustedes acerca de los espíritus que atacan la iglesia desde dentro. Y vamos a conversar acerca del espíritu de conformismo. Y vamos a tener la escritura en el libro de Apocalipsis capítulo 2. Vamos a tener la escritura. Vamos a hablar hoy del espíritu de conformismo. ¿Cómo nos conformamos o cómo el enemigo hace que nosotros vivamos una vida que no es necesariamente la que el Señor tiene para nosotros, sino que nos conformamos con lo que no es necesariamente lo nuestro, sino que tenemos una vida con limitaciones creada por nosotros mismos a través de fortalezas mentales? Así que vamos a tener la escritura en el día de hoy. Y está en el libro de Apocalipsis capítulo 2. Así dice la escritura. Capítulo 2, versículo 2, vamos a tener la escritura. Hasta el 5. Leemos en el nombre de Jesús, en el capítulo 2, versículo 2 al 5 del libro de Apocalipsis. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubiere arrepentido. Señor, te doy honor y te doy gloria en esta noche. Gracias por tu misericordia. Gracias por el amor que tiene para esta casa y para tus hijos. Declaro sobre la casa cobertura del reino. Declaro liberación. Declaro paz. Declaro salvación en esta casa. Señor, rendimos nuestras vidas delante de ti, creyendo en las promesas, en la palabra que tú, Señor, has depositado en nuestros corazones, que ha depositado en nuestro espíritu. Estamos en tu presencia, Señor. Revoluciona esta casa. Revoluciona esta casa. Revoluciónanos, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo, porque toma el dominio y el control de nuestras vidas y de nuestra familia. Señor, gracias porque bendice los matrimonios que integran la casa, cada familia de la casa, cada matrimonio de la casa, porque restaura la relación, Dios, de familia, porque sana las familias, porque rompe toda cadena, Señor. Tú lo has establecido, a causa de la unción, el yugo se pudrirá, Padre Santo. Gracias porque en este tiempo yo sé que el yugo se pudre, Señor, porque se pudre a causa de la unción, porque hay liberación de nuestros intelectos para entender la revelación, porque ningún espíritu de maldad puede operar en nuestra familia. Es quebrantado, Dios, en el nombre de Jesús. Gracias porque devuelve el corazón de los hijos a los padres. Tú eres el Señor. Gracias por lo que hace en esta casa. Señor, gracias porque abre la matriz del estéril, Padre, porque tú lo has declarado y tiene hijos de manera oportuna conforme tú lo has dicho, Dios. Señor, gracias porque traes sanidad del alma, porque sana los corazones, porque libera a los espíritus, Dios, porque sana el cuerpo físico. Ninguna enfermedad resiste tu presencia. Establece tu orden en nuestras vidas y en esta casa. Y en nuestra casa, hazlo, Dios. Cumple tu propósito en nosotros. Gracias. Espíritu Santo, sopla sobre nosotros, trayendo unidad de la visión y unidad de propósito. Señor, que no nos conformemos a este siglo, sino que aceptemos la transformación que tu Espíritu Santo ofrece a nuestras vidas. Señor, gracias. Damos honor a ti, porque ante ti se dobla toda rodilla, Señor. Damos honor. Gracias. Danos una palabra esta noche que pueda, Señor, destruir fortalezas mentales. Una palabra, Señor, que transforme nuestra manera de pensar. Una palabra que reforme, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Neutralizamos toda fuerza del mal y todo aquello que opera contra los hijos de Dios. Lo neutralizamos en el nombre de Jesús.
y declaramos tus promesas en favor de la casa. Gracias porque fluye, Espíritu Santo, con visitación, con misericordia y con salvación. Gracias. Aleluya. Aleluya. Pueden sentarse, mis amados. Hoy conversamos acerca de esos espíritus que atacan desde dentro y hablamos del espíritu de conformismo. Nosotros tenemos la palabra de Dios, tenemos la revelación del Señor. Pero hay un momento donde por alguna razón nosotros somos atacados por espíritus que nublan nuestra visión. Es como si trajeran a nosotros una palabra contraria a la que se ha establecido, que de pronto envuelve los fundamentos que se han puesto en nosotros. El espíritu de conformismo viene a través de fortalezas mentales a nuestras vidas que nos hace vivir lo que no es vida y lo que Dios no quiere para nosotros. Nos hace conformarnos. De hecho, la misma Escritura dice, no os conforméis a este siglo, porque de alguna manera es como si la misma cultura, como la misma vida a la que nosotros nos sometemos el día a día, el quehacer de nosotros, es como si la influencia misma del mundo llega un momento que nos crea a nosotros impedimentos en la que hace que nos conformemos a cosas que nosotros no deberíamos conformarnos. Casi siempre para que se produzcan rompimientos tiene que haber violencia. Y muchos de nosotros, para poder romper con el espíritu de conformismo, tenemos que molestarnos con nosotros mismos. Es como si yo me dijera a mí, estoy cansado de lo que yo estoy viviendo ahora. Es como si yo me dijera a mí mismo, ¿hasta cuándo te vas a someter a lo que Dios no ha dicho que vivas? ¿Hasta cuándo te vas a sentir bien? ¿Hasta cuándo te vas a conformar? Si Dios se ha diseñado para que vivas mejor, para que alcance más. ¿Qué ocurre con el espíritu de conformismo? Que nos permite a nosotros como aceptar cosas y vivir en ellas como si fuera una imposición y como si ya no tuviéramos más alternativas. Y usted le pregunta a una persona, ¿y cómo estás? Y te dice, aquí como Dios quiere. La pregunta es oportuna. ¿Quiere Dios que tú vivas así? Aleluya. ¿Eso es lo que Dios tiene para ti? ¿No tiene más que eso? ¿O tú has creído que eso es lo que Dios tiene para ti? Luce a filosofía oriental. Porque hay unas religiones orientales que creen en el karma. Ellos en esa filosofía religiosa plantean que si tú has nacido para vivir en la pobreza, tú no puedes hacer ningún esfuerzo para salir de ahí, porque ese es tu karma. Tú tienes que pasarlo en la tierra, porque como ellos creen en que en una nueva vida, si tú te portas bien y si obedeces, va a ser ascendido. Entonces tú te sometes a esa vida pensando en que la próxima va a ser ascendido, porque si no eres degradado. Esa es parte de la filosofía religiosa oriental. Hablan del karma. Ese es mi karma. Como yo tengo que pasar eso. Dios santo. Dios santo. Yo no puedo salir de esa situación. Esto es interesante porque los padres que son pobres en este país tienen deseo de llevar a sus hijos a la universidad con el propósito de que sus hijos vivan mejor que ellos y que alcancen aquellas cosas que ellos no pudieron alcanzar. Muchos padres, aunque no son creyentes, no son conformistas.
no se han vencido a que sus hijos tienen que vivir la miseria que ellos vivieron y la estrechez que ellos vivieron, sino que le han dado la oportunidad a sus hijos haciendo grandes sacrificios para que ellos sean alguien en la sociedad, para que tengan la oportunidad de estudiar y de alcanzar una vida mejor, inclusive para poder apoyarlo a ellos. Ahora, si pensamos en que estamos satisfechos, en que tenemos lo que necesitamos y que no tenemos necesidad de ensanchar y de hacer nada, sino que me voy a conformar a esta mi vida y que no tengo más salida, entonces hay un espíritu de conformismo y hay una fortaleza mental. Cuando hay fortalezas mentales, el Espíritu de Dios no puede operar en nosotros, porque para Él operar en nosotros tiene que haber una disposición. Y cuando yo creo en mi mente una estructura, una fortaleza de que ya no se puede pasar de ahí, ya yo no voy a alcanzar más. Y vamos a ver a la luz de la Escritura lo que pasó con la iglesia en Efesio. La iglesia de Éfeso tenía espíritu de conformismo. Había avanzado suficiente y ya no quería más nada porque estaba satisfecho con lo que tenía. Es como si en retrospectiva hacemos un análisis a lo que vivimos la semana anterior en el Congreso y que alguien diga, ya nosotros tenemos lo que nosotros necesitamos, ya yo no necesito buscar más nada. Es como si la gente que entrara aquí dijera, wow, qué iglesia más grande. Yo no sé, yo la veo pequeña, pero la gente diría, wow, qué iglesia más grande. Y ahí esa gente no necesita hacer más nada. Pero si usted nota lo que el Espíritu de Dios dice, habla de expansión. Usted tiene que hacer un análisis de lo que el Espíritu dice, porque está hablando de expansión cuando todavía no está llena. Bendigo el nombre del Señor. Lo que está tratando de llevarnos a nosotros a la visión de Dios. Que no nos conformemos con lo que hemos vivido y hemos alcanzado hasta ahora, porque Dios va a hacer más con nosotros. Y lo que Él tiene diseñado para nosotros no se parece. Por eso es que el apóstol Pablo, cuando habla acerca de la revelación de Dios, él plantea que cosas que ojo no vio y que no ha pasado por mente humana son las que Dios tiene preparada para nosotros. O sea que por mucho que yo quiera decir que yo sé, y yo le hablo de que Dios nos ha dado la capacidad para conocer el futuro y que Dios nos permite vernos en el futuro, la revelación de la Escritura dice que es más allá de lo que ha pasado por la mente humana y más de lo que yo puedo ver. Bendigo el nombre del Señor. Es más allá lo que Dios tiene para nosotros. Yo no puedo conformarme, ni debo conformarme al siglo en función de hacer lo que la gente dice que haga y vivir como la gente quiere que yo viva, pero tampoco tengo que sentirme satisfecho por lo que yo he alcanzado hasta ahora, porque falta más. Mire, esto se ha vuelto interesante porque antes con ser bachiller era suficiente para que la Secretaría de Educación te nombre y tú seas hasta maestro. Era suficiente, wow, bachiller. Ir a la universidad era como una gran oportunidad para adquirir más conocimiento. Ya que tú vas para la universidad, tú puedes ir a trabajar, tú puedes ser oficinista y todo aquello. A medida que van pasando los tiempos, entonces ahora tener una carrera universitaria es menos que lo que era bachiller antes. Aleluya. Entonces ahora la gente habla de grado, de que usted se graduó en la universidad, pero la gente habla ya de maestría, de doctorado, la gente habla de diplomado. Es como si no se parara de aprender, de prepararse para rendir más. Ahora hay gente que se quedaron con sus estructuras mentales, se quedaron sin la especialidad, se quedaron solamente en el grado, no tienen las mismas oportunidades. El que tiene el espíritu de conformismo vive en una miseria mental. Se parece a la gente que consigue dinero y hasta que tiene dinero en los bolsillos no trabaja porque tiene que gastarlo. Se conforma con que tiene dinero. Ese es el conformismo. Se parece a ese hermano que alcanzó grandes cosas en Dios, pero hay un momento donde se para porque entiende que ya lo tiene todo. Ya lo tiene todo. Ya lo tengo. Aquí está. ¿Qué más quiero?
Es como si nos sentáramos y no hiciéramos más nada. Y ese es el llamado que Dios hace, llama la atención de la iglesia de Éfeso, justamente porque la iglesia de Éfeso tenía un espíritu de conformismo. Y el Señor le dice: ¿tienes problema conmigo? Fíjese que no era una iglesia común, ni era una iglesia cualquiera, tenía una gran capacidad y tenía un extraordinario conocimiento que era capaz de saber quiénes eran verdaderos cristianos y quiénes no. No era una iglesia, como dirían en el sur, piripipao. No era un grupo de hermanos que se sentaban solo a mirarse el rostro el uno al otro, a aplaudir o a dar vueltas en la iglesia. Tenían conocimiento, tenían ciencia, tenían revelación. Y Dios reconoce eso. Dice que reconozco tus obras y tu arduo trabajo. Si usted nota, pareciera como si hay una contradicción en el texto. Cuando usted ve arduo trabajo y luego ve dejaste tu primer amor, parece que hay una contradicción. Se lo voy a explicar. Porque no se trata de una contradicción. Se trata del espíritu de conformismo. Ellos habían trabajado arduamente en el principio, pero después se conformaron con lo que habían logrado. Bendigo el nombre del Señor. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Era una iglesia que tenía paciencia. Inclusive estaba esperando al Señor. Era paciente. No era una iglesia de creyentes que se desesperaban para alcanzar las cosas, sino que sabían tenerla por buena lid. Aleluya. Que no puede soportar a los malos. Tenía la capacidad como para rechazar la maldad. O sea, era una iglesia consagrada, era una iglesia santa. No soportaba lo malo, no soportaba el pecado. Era intolerante con la maldad. Era una iglesia consagrada a Dios. Yo puedo ser una persona consagrada y conformista. No sé si lo entienden. Como dirían los lingüistas modernos, me doy a entender. Yo puedo ser santo, pero puedo ser visitado por un espíritu de conformismo. Y yo conozco gente que son santos, que son fieles, pero no alcanzan nada porque tienen fortalezas mentales. Y todo lo que tú le propones son un aguafiesta. Inclusive se le quejan a uno. Y le dicen ojú. Aleluya. Porque uno no se conforma con lo que ha vivido, sino estamos predeterminados por el Señor para grandes cosas. Y los conformistas se ponen tope. Por eso cuando llegan a las empresas y le preguntan, ¿cuánto tú quieres ganar? Yo me conformo con tanto, yo con eso resuelvo. Santo Dios. No puede soportar a los malos. Ha probado lo que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y los ha hallado mentirosos. Tenían una capacidad extraordinaria como para saber cuando un apóstol se disfrazaba. Ustedes saben que no es fácil distinguir cuando una persona está disfrazado de cristiano. Es difícil. Ellos tenían la capacidad no solamente para saber quiénes estaban disfrazados de cristianos, sino quiénes estaban disfrazados de líderes. Si ustedes notan, en la iglesia primitiva, el grado de apóstol era un grado alto que no se le concedía a cualquier persona, sino a una persona que había aprendido, que había sido formado en la palabra y que lo acompañaban una serie de acontecimientos, de cosas. Era como si los apóstoles probaban que lo eran en el desenvolvimiento de la palabra y la capacidad extraordinaria para formar líderes y enviarlo, ¿no? Y lo que hacía un apóstol no era solo la predicación, sino la escuela que tenía, la cantidad de personas que había formado y lo había enviado al ministerio. Entonces esa iglesia tenía la capacidad como para saber cuando alguien iba allá. Tenían la capacidad de saber quiénes realmente eran verdaderos enviados de Dios, quienes tenían
el comportamiento apropiado, quienes tenían la visión apropiada, quienes tenían la revelación y quienes eran santos. Tenía esa capacidad para distinguirlo. Lo había probado y descubría cuando alguno se infiltraba. Tenemos que aprender de la iglesia de Éfeso. Sería la gran pregunta. ¿Tenemos nosotros la capacidad como para saber cuando alguien viene a darnos una palabra que es falso? Aleluya. La Escritura dice que tenemos la unción del Santo, o sea, la unción del Espíritu de Dios, que opera en mi espíritu, da testimonio del que está hablando es de Dios. Pero la verdad es que a muchos nos han engañado. Y tenemos la unción del Santo. Y mucha gente se hace pasar pero no es. Ellos tenían la capacidad para saber quién era y quién no era. Y lo confrontaban. Bendigo el nombre del Señor. Y ha sufrido y ha tenido paciencia y ha trabajado arduamente por amor de mi nombre y no ha desmayado. Era una iglesia procesada. La iglesia de Éfeso había sido procesada y había dado la talla. Muchos de nosotros en los procesos se queman. Muchos de nosotros nos hemos quemado en los procesos y tenemos que repetirlo. Aleluya. Aleluya. La iglesia de Éfeso había dado la talla en los procesos. Había sido una iglesia procesada. Y Dios tenía seguridad de que ellos vivían de manera correcta y habían dado la talla como creyentes. Muchos de nosotros no damos la talla como creyentes, porque en el momento que vivimos una situación, un proceso fuerte, desmayamos y nos mandamos corriendo, nos acobardamos, no somos capaces de resistir, no damos la talla. Entonces la iglesia de Éfeso había dado la talla, había sufrido por amor del Señor. Y era una iglesia paciente, había esperado en Dios. No se había desesperado, había tenido la respuesta de manera oportuna. Y era de un trabajo arduo por amor del nombre del Señor. Y había persistido y resistido. Noten ustedes que en el versículo 3 no se corresponde con el 4. Por amor de mi nombre. Y no ha desmayado, o sea que amaba al Señor de corazón sincero. Era una iglesia consagrada. Ahora noten el versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Si en el 3 dice que has amado al Señor, entonces en el 4 dice que dejó su primer amor. Aquí hay una situación. La iglesia de Éfeso había creado fortalezas mentales y había sido influenciado por un espíritu de conformismo. ¿Por qué? Porque trabajó suficiente, alcanzó lo perdido de manera avasallante, resistió toda situación y probó a lo que se dicen ser y no son, pero no dio la talla porque fue conformista. Se conformó con lo que había logrado hasta ese momento. ¿Saben que nosotros podemos hacerlo bien hasta hoy y mañana ya comenzar a hacerlo mal? Cuando nosotros nos conformamos, cuando somos atacados por un espíritu de conformismo, nuestras vidas dejan de hacer todo el esfuerzo, toda la inversión de tiempo y de recursos para alcanzar cosas. Es como si decidimos que lo que hemos alcanzado hasta ahora, la iglesia de Éfeso se sentía satisfecha con lo que había alcanzado hasta ese momento. Había hecho todo el esfuerzo para, imagínense ustedes, hacer quizás una nave para que la gente se reúna, tener algunas facilidades. ¿A cuántos perdidos habían alcanzado ellos en la ciudad? Muchísimos. Era una gran iglesia. Era una iglesia donde estuvo el pastor Timoteo, y ustedes saben que Timoteo era un discípulo del apóstol Pablo. Era un tipo con un conocimiento extraordinario de la teología, de la revelación escrita, y se le había dado por imposición de mano, se le había impartido
todo aquello que Pablo tenía como apóstol para dedicarlo al ministerio. En una iglesia, si usted nota, si usted se lee, ahora usted se lee esta noche el libro de los Efesios y se va a encontrar que la carta a los Efesios tiene una alta teología. Y no es una carta común. Tenían conocimiento de Dios. Tenían una preparación extraordinaria. Y noten que Pablo, cuando habla a los Efesios, no le habla igual que a los demás, que a las demás iglesias. Es extraordinario el conocimiento, el que Pablo deja ver. Y los niveles de revelación que aparecen ahí en el libro y de profundidad bíblica. Significa que no era una iglesia común. Pero ellos ya se habían conformado con lo que habían logrado hasta ese momento. Y de eso se trata. Entonces el Señor le dice, ustedes han dejado, tengo algo contra ustedes, a pesar de ser lo que son, hay algo que no anda bien. Y es que ustedes se han conformado con lo que han logrado hasta ahora. Se conformaron con todo el conocimiento, con toda la ciencia, con toda la revelación, con toda la autoridad, con toda la paciencia. Se conformaron con todas las riquezas. Se conformaron con haber alcanzado suficiente gente y ya no necesitan más. Y eso lo tengo contra ustedes. Porque ustedes ya no hacen las cosas como las hacían antes. Ya no tienen la misma entrega para alcanzar los perdidos como lo hacían antes. Ya no tienen la misma devoción que antes. Porque ustedes están satisfechos con lo que han alcanzado hasta aquí. Dios, bendigo tu nombre. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Es extraordinario como el Señor llama, tengo contra ti. Tengo contra ti. Cuando Dios tiene algo contra nosotros, es porque hay un pleito con Dios. Aleluya. Es porque somos opositores de Dios. El conformismo se opone a Dios. Resiste a Dios. Las fortalezas mentales resisten a Dios. ¿Para qué más? Con esto me conformo. Estoy dispuesto a morir aquí. Con esto está bien. Ya hemos alcanzado suficiente persona. Hemos hecho más que lo que podíamos hacer. ¿No se sienten bien ustedes con lo que hemos logrado hasta ahora? ¿Sabe qué? El poder de Dios, la promesa de Dios y la revelación de Dios son extraordinarias. Y les digo, no hemos hecho nada y deberíamos estar avergonzados. Porque el tamaño de una iglesia no se mide por la cantidad de personas que hay dentro, sino por la cantidad de personas que viven en la comunidad. Dios santo. Dios santo. ¡Aleluya! No es por la cantidad de gente que vengan aquí, es por la cantidad de gente que vivan en la comunidad. Y si nosotros nos medimos con la comunidad, Dios, ¡qué vergüenza! Y posiblemente muchos de nosotros seamos conformistas. Y cuando hablamos de la iglesia, hablamos de que estamos en una gran iglesia. ¿Dónde? Que Dios hace cosas extraordinarias y no se convierte casi nadie. Dios santo. Aleluya. Ese es espíritu de conformismo. Recuerda, por tanto, de donde has caído y arrepiéntete. No es una costumbre en la Escritura que se llamen a los creyentes al arrepentimiento. No es una costumbre. Porque nosotros somos expertos llamando a que se arrepientan a los pecadores, a los que están fuera. Y el Señor le está diciendo a la iglesia, a los creyentes de Éfeso, le está diciendo, arrepiéntanse. Le está diciendo, necesitan un arrepentimiento, porque ustedes están viviendo en un conformismo. Y mucha gente está viviendo así. Ya van a la iglesia, ya vienen, ya se sientan, ya se paran.
Y algunos vienen siempre que hay celebración y se han conformado con eso y nada más. Algunos nada más vienen los domingos y otros cuando se sueñan con agua. Pero se conforman con eso, eso es suficiente. Y no quieren más nada. Están hechos y derechos. No son capaces de darle a nadie lo que tienen. Porque todo el mundo que se la juegue y que aprenda como sea. Se han conformado con la vida que han tenido hasta ahora. Se sienten satisfechos. Dios. Nadie se siente molesto. La gente que cambia, la gente que se arrepiente es el que se siente molesto. Porque está en algo, está en alguna praxis que necesita cambiar. Dice, arrepiéntanse. Le dice, primero reconozcan. Tienen que reconocer de dónde han caído. Antes de todo arrepentimiento tenemos que reconocer que lo hemos hecho mal, que nos hemos equivocado y que la vida que hemos tenido hasta ahora no es la correcta. Si no hay reconocimiento, no hay arrepentimiento. Porque lo que produce arrepentimiento es el dolor por haber hecho las cosas mal hechas. Es reconocer que nos hemos equivocado y que tenemos que tomar una decisión ahora. Y le dice, recuerda por tanto donde has caído, examínate, analízate y luego arrepiéntete. Y le dice, y haz las primeras obras. Dice, analízate, toma una decisión y vuelve a las primeras obras. ¿Qué dice Jeremías? Jeremías en un momento llama la atención del pueblo de Israel y le habla acerca de la senda antigua. La senda antigua, el texto bíblico, se ha malinterpretado. La gente ha interpretado por la senda antigua, es el dogma, es la religiosidad y es la vida en retroceso. No se está refiriendo necesariamente a eso. Se está refiriendo a una vida que en un momento estuvo en la presencia de Dios haciendo lo que es correcto y que luego por alguna razón se rompe esa relación con Dios y entonces Dios le dice, debes regresar al punto de partida, vuelve a la senda antigua, vuelve a la relación conmigo, vuelve a la vida restaurada, vuelve a la dependencia, porque una de las cosas que cree el conformismo es independencia de Dios. Los conformistas no necesitan a Dios. Tienen todos sus asuntos resueltos. Ya saben lo que van a comer mañana. Y nadie le puede cambiar su dieta. Porque ellos se han conformado a esa vida. Y están haciendo justamente lo que está a su alcance. Y no han entendido que Dios le demanda más. Y Jeremías le dice, pregunten por la senda antigua y vivan en ella. Háganle pregunta a los ancianos. ¿Cómo se vive una relación con Dios extraordinaria? ¿Y qué ocurre cuando vivimos en la presencia de Dios? Pregúntenle. Dice, y vayan a vivir eso. No solo pregúntenle, sino también vayan a vivir eso. Entonces le dice, haz las primeras obras. Está mandando a la iglesia de Éfeso a hacer todo aquello que la iglesia hacía para alcanzar a los perdidos. Y como algunos de nosotros en un momento vivió hasta ansiedad por el reino de Dios, por alcanzar a la gente que no conoce a Dios y por dar lo que tiene. Pero hay un momento que ya no quiere darle nada a nadie, sino que se ha conformado con lo que está viviendo, como si ya hasta ahí llegó. ¿Saben? Cuando voy a ver a alguien que esté enfermo y lo voy a ver al hospital, hay una cosa que me llama la atención y es cómo habla el paciente. Cuando una persona está en el hospital y usted va y comienza a decirle lo bueno que es estar en la presencia del Señor y que se soñó con los antepasados, con los abuelos y con todo aquello que ya murieron
y le está diciendo lo bueno que es estar en la presencia del Señor, usted tiene que saber orar. Porque esa persona se ha conformado en la situación en que está y no cree que Dios puede levantarlo. Bendigo el nombre del Señor. Sino que ya cumplí. Y cuando oran contrario al rey Ezequías. ¿Sabe qué le dijo el profeta Isaías a Ezequías? Le dijo: oye viejo, prepara tu casa porque te vas a morir, ya está bueno. Y él dijo: ¿qué es lo que tú planteas, varón? ¿Qué es lo que tú dices? ¿Que se va a morir quién? Yo. Pero tú estás loco, profeta. Tú eres un profeta de Dios, pero mira, yo no tengo hijos. Tú nunca te has equivocado, pero ahora bateaste de fao. Y fue y se recostó, fue a la pared y le dijo: Dios, oye lo que dice el profeta que tú mandaste a decir. Yo neutralizo eso. Yo no quiero muerte ahora, yo tengo que tener hijos. Yo no tengo quien me herede. Y el profeta se va y el Señor le dice: oye viejo, devuélvete. Que ese tipo no quiso escuchar lo que tú le dijiste y se bajó. Y ve y dile que yo le doy 15 años más de vida. Aleluya. ¿Usted sabe lo que hubiera pasado con el rey Ezequías si se conforma? Y comienza a llorar. Dios dijo que me muero. Busquen a mis amigos, vamos a llorar juntos, perdónenme. Y comenzar a repartir todos sus bienes porque se va a morir. Aleluya. No, él no era conformista. Él sabía que le faltaba hacer algo más todavía. Y que aunque el profeta era un hombre de Dios, él no estaba de acuerdo con lo que estaba diciendo. Yo no puedo apelar a ti, pero apelo al que te mandó. Y le digo al que te mandó que las cosas no pueden ser como tú le estás planteando. No sé cuántos aquí, si le dicen que se va a morir mañana, de una vez llama a la funeraria para inscribirse. Aleluya. No sé cuántos de los que están aquí ya han resuelto su vida y tienen todo lo que necesitan y no necesitan más nada y han hecho tanto para Dios que ya hasta ahí llegaron. La iglesia puede ser atacada por un espíritu de conformismo, por un espíritu que nos plantea que estamos satisfechos con todo lo que hemos alcanzado y hemos vivido hasta ahora y que no necesitamos más ni tenemos que hacer ningún esfuerzo para más. Que hasta ahí está bien. ¿Por qué más? ¿Para qué más? Pero se están volviendo locos. ¿Para qué tanta gente? ¿Pero cuál es gente? Aleluya. ¿Dónde están? Bendigo el nombre de Dios. ¿Dónde están? Y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Con toda la ciencia que tienes, con todo el conocimiento y con toda la revelación y con un historial extraordinario y maravilloso, me estoy cansando de ti, le dice. Y muy pronto, si no toma una decisión, ya no estaré contigo. Lo que pasa es que Dios estará con nosotros hasta que nosotros estemos con Él. Y cuando nosotros hagamos lo que tenemos que hacer y ahí terminamos, pues Dios se mueve a otro lugar y busca a otra gente que quiera hacer más. Porque ya nosotros terminamos. Bendigo el nombre del Señor. Le dice: si no te arrepientes, cuando vuelva a visitarte, quitaré el candelero de su lugar. Voy a quitar de ti aquello que te entregué, que es lo que te hace ser iglesia y lo que te hace brillar como iglesia. Bendigo el nombre de Dios. Posiblemente algunos de nosotros creemos que lo que podemos hacer lo hacemos por nuestro conocimiento y que no necesitamos a Dios. Eso es independencia. Y nadie puede ser independiente de Dios y servir a Dios. Dios dice textualmente: quitaré
el candelero de ti. Aquello que te di para que te permita ser iglesia, te lo quitaré. Vas a perder lo que te hace brillar, lo que hace que mi nombre esté ahí y que puedas recibir lo que me das. Lo voy a quitar porque ya no me está dando nada. Te has conformado con lo que has vivido y con lo que has hecho. Mire que es muy normal que los creyentes hablemos del pasado como lo máximo. Mucha gente, usted lo va a escuchar hablando del pasado como su máxima vida en el Señor. Y van a decirnos, oh, cuando yo hacía esto, cuando el Señor me usaba, y yo recuerdo cuando acontecía tal cosa. Inclusive algunos dicen cuando yo ayunaba. Dios, todo es del pasado. Se han conformado con lo que vivieron en el pasado. Y si no hacen lo que Dios está diciendo que haga ahora, entonces Dios no va a estar contigo. Porque fuiste obediente hasta que llegaste al punto de creerte que has hecho suficiente. Y delante de Dios tenemos que estar claros, nosotros por muchas cosas que hemos hecho, ni siquiera hemos comenzado. Por mucho que hemos alcanzado, no hemos alcanzado lo que Dios ha determinado. Dice, toma la decisión de cambiar de vida, toma la decisión de cambiar de actitud, porque si no te arrepientes, quitaré el candelero de su lugar. Si siguen sintiéndose satisfechos, como que todo lo tienen y que han logrado lo máximo, aún con el conocimiento extraordinario que tienen, pues yo también cumplí con ustedes. Entonces Dios nos está diciendo claro, yo estaré con ustedes hasta que ustedes estén conmigo. Yo estaré con ustedes hasta que ustedes dejen que fluya lo de Dios en ustedes. Cuando ustedes estanquen lo de Dios, ya yo no puedo estar ahí, porque yo no puedo estar donde no me dejen fluir. Yo no puedo estar con gente satisfechos, que se creen que lo han alcanzado todo y que están en la mejor iglesia. Aleluya. Y que han hecho tantas cosas y han orado tanto y han buscado tanto que no necesitan hacer más nada. Lo único que el Señor nos dice es, mis hijos andan mal, están contra mí, son opositores. Wow. Como Dios le dice a una iglesia, ustedes son mis opositores. Ustedes se oponen a que la gloria de Dios descienda, le dice. Ustedes se oponen al fluir. Pero ¿cómo puede ser posible que una iglesia con tanto conocimiento se oponga al fluir de Dios? Sí, hermanos. Porque cuando se crean las fortalezas mentales, no dejamos que Dios actúe, sino que nosotros tenemos nuestro propio método, tenemos nuestra propia manera de actuar. Inclusive nosotros metemos a Dios en un patrón y en un sistema de la que Dios no soporta, no tolera, ni aguanta. Y entonces Dios dice, son mis opositores, no me dejan operar libremente. Bendigo el nombre del Señor. Los espíritus que atacan la iglesia de dentro lo hacen porque encuentran lugar para hacerlo. Si en esta casa nosotros no dejamos entrar el espíritu de conformismo, nunca va a operar entre nosotros. Ahora, si lo dejamos entrar, va a operar. Igual, si no lo dejas entrar en tu casa y en tu matrimonio, no va a operar. El día que te subleves al infierno y le diga, yo no voy a hacer lo que tú dices que haga, y no me voy a conformar con aquello que tú dices que es vida, que Dios dice que no es vida. No me voy a quedar todo el tiempo en lo mismo. Hasta que no te subleve al enemigo, él te va a seguir sometiendo. Necesitas decirle la verdad. Necesitas vivir la revelación de Dios. No puedes conformarte ni al mundo ni al sistema. Muchos estamos conformados a un sistema religioso.
Y lo que hacemos muchas veces es más religión. Damos vueltas y damos vueltas, venimos y vamos. Y no hacemos más nada. Y cuando dan las 10 de la noche, todos, Dios, son las 10. No hacemos más nada que venir por 1 hora, por 1 hora y media, por 2 horas. Y nada más pasa. Algo tiene que pasar. Pero no pasará hasta que nosotros demos salida al espíritu de conformismo. Señor, perdónanos, nos hemos conformado y hemos creado un sistema donde no te hemos dejado a ti fluir, ni entrar, ni operar. No hemos tenido la intención de darle a nadie lo que tenemos, sino que estamos aquí satisfechos con lo que tenemos. ¿Y para qué más? ¡Wow! Pedir más es demasiado. Ustedes son gandíos, son agayú, como dirían en el sur. Rompa con eso. Dios quiere una iglesia que lo deje fluir de manera continua y que esté dispuesto a recibir lo nuevo de Dios continuamente. Y que nuestro ser sea revolucionado, transformado. Y que cuando nosotros lleguemos a hacer muchas cosas, entendamos que no hemos comenzado. Fíjese, voy a concluir esta noche. Fíjese que Jesús está diciendo una palabra de la que muchos creyentes, hay mucha gente que no entendió a Jesús y hay gente que ahora tampoco entiende a Jesús. Él dice, el que hace lo que lo mandaron a hacer, todo siervo que hace justamente lo que su Señor lo mandó a hacer es un siervo inútil. Porque solamente hizo lo que lo mandaron a hacer. Eso está haciendo un planteamiento interesante en la que nosotros no deberíamos conformarnos con las cosas que nos mandan a hacer, sino hacer algo más que lo que nos mandaron a hacer. Y la gente que llega lejos en Dios, aquellos que no se conforman con lo que están viviendo, son los siervos útiles, porque los inútiles hacen exactamente con punto y coma lo que lo mandaron a hacer. Él me dijo que contara la fila 116 y que moviera la silla 14. Y él no se percató que en la 120, la silla 25 y 31 estaban en la misma condición que estaba la de la fila 116, 14. Ese es el siervo inútil. Solo hace lo que lo mandaron a hacer, con punto y coma. No hace más nada. Va con una venda puesta. Va con unas orejeras, dirigido exactamente al punto que lo mandaron. No hace más. Eso le pasó a la iglesia de Éfeso. Y cuando hizo lo que lo mandaron a hacer, se sentó y dijo, he cumplido. ¿Y tú has cumplido? ¿Has sido suficientemente cristiano? ¿Tienes suficiente tiempo en el reino, en el evangelio? ¿Tienes suficiente tiempo? Ya está bueno, no hay nada más que aprender. Tú no necesitas ser revolucionado por el Espíritu de Dios. Ya lo ha alcanzado todo. Vivirás el tiempo que te queda como estás viviendo hasta ahora. No hay nada nuevo. Bendigo el nombre de Dios. Eso solo ocurre cuando nuestra mente crea fortalezas en la que nadie nos mueve a nosotros de lo que nosotros creemos y hacemos y lo que hemos entendido. Y cualquier gente que vaya a movernos de ahí, nosotros le hacemos oposición, lo resistimos. Y cuando resistimos, acarreamos condenación. ¿Puede una iglesia ser opositora de Dios? Sí. La iglesia de Éfeso en un momento fue opositora de Dios, porque no dejaba el fluir de Dios, porque se conformó con lo que recibió. Te bendigo el día de hoy. Hasta que no nos cansemos de lo que estamos viviendo hasta ahora, no recibiremos lo nuevo. Tenemos que ser revolucionados por el Espíritu de Dios, para que el conocimiento no nos maree, para que la experiencia no nos detenga. Necesitamos alcanzar lo que Dios ha determinado
Y hoy es una buena oportunidad para nosotros tomar la decisión de arrepentirnos. Arrepentirnos. Tomar una decisión para bien en nuestras vidas. Reconociendo que estamos siendo atacados, algunos de nosotros, por un espíritu de conformismo. Como yo estoy, está bien. Ya no podré alcanzar más. Así ya yo voy a morir. ¿Qué será lo que me pasa? Me quedaré ahí. Parece que Dios me llamó para esto y no tiene más nada para mí. Suelte eso. Aleluya. Y rompa con todo aquello que impide que Dios se mueva y que lo use a usted de manera permanente. Y todo aquello que haga que usted sea opositor de Dios, rompa con eso. Que todo el que impide que el Espíritu de Dios fluya como tiene que fluir, es opositor de Dios. Te bendigo hoy. Señor, te doy honor y te doy gloria. Te doy gracias esta noche. Estamos en tu presencia. Señor, quita de nosotros espíritu de conformismo. Rompemos con todo aquello que quiere estancarnos y que quiere que vivamos en la miseria, y todo aquello que nos hace ser opositor a ti y que nos hace estar conforme con lo que hemos logrado y que no necesitamos nada. Rompemos con esas cosas, renunciamos a ellas y abrimos nuestros corazones para el fluir de tu espíritu, para que no sea quitado de nosotros. No queremos ser opositores del reino, no queremos ser opositores de tu voluntad. Señor, guíanos a vivir en tu presencia a plenitud. Gracias, Espíritu Santo. Bendigo esta casa. Que fluya tu espíritu en esta casa. Que se rompa todo aquello que te hace oposición. Señor, decretamos inoperante todo espíritu que hace oposición. Todo espíritu de conformismo, Señor. Todo espíritu de lamento. Todo espíritu de miseria. Señor, todo espíritu que viene para estancarnos y que no alcancemos lo que tú has determinado que alcancemos, sino que nos conformemos con lo que hemos vivido y lo que alguien nos ha dicho que es vida, pero que no la es. Guíanos, Espíritu Santo. Doy honor a tu nombre. Guárdanos, Señor, del espíritu de conformismo. Guárdanos. Y que vivamos delante de ti, dejándote fluir a ti en cada momento. Renunciamos al espíritu de independencia. Sin ti nada podemos hacer. No queremos independizarnos de ti, queremos depender de ti. Tú eres Dios. Te doy honor y gloria, Padre. Gracias, Señor. Gracias.